Una nueva generación de acorazados que Hitler mandó construir para destruir al enemigo en el mar. Son enormes, son potentes, son peligrosos, son letales. Barcos monstruosos más grandes, rápidos y letales que cualquier otra embarcación que esté a flote. Una serie de fortalezas indestructibles y a prueba de bombas. Tiene el grosor de 3 capas de hormigón sólido. Se han construido para proteger una de las armas más letales de la Alemania nazi. La guerra de los U-Boat era lo único que tenía Churchill en la guerra. Estos son los secretos de Nazi Megaestructuras. Nazi Megaestructuras, listos para la batalla. La guerra de Hitler en el mar. En febrero de 1939, 60.000 espectadores asisten a la inauguración del primer megabarco de Hitler. Mit diesem heißen Wunsch begrüßt das deutsche Volk sein neues Schlachtschiff Bismarck. Auf Befehl des Führers und Reichskanzlers tauche ich dich auf den Namen Bismarck. Para Hitler, el Bismarck es cuestión de prestigio, es un símbolo de estatus. Es decir, que tiene el acorazado más grande del mundo. Solo 6 semanas después de la botadura del Bismarck, Hitler lanza su segunda superarma, el Tirpitz. Taufe ich dich auf den Namen Tirpitz. Cuando Hitler observa el Bismarck y el Tirpitz, ve una imagen de su prestigio. Son enormes, son potentes, son peligrosos, son letales. Son una proyección de su propio poder y autoridad. Los 2 nuevos megabarcos de Hitler están a flote y pronto estarán listos para la guerra. La historia se remonta a 4 años antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. En 1935 la Alemania nazi está en auge y Hitler planea dominar el mundo. Está reforzando todas sus fuerzas armadas, pero la zona donde es más débil es en el mar. La marina de Hitler solo representa una fracción respecto a la de sus rivales europeos. Las limitaciones del tamaño de la marina alemana se remontan al Tratado de Versalles de 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando la maquinaria militar de Alemania se ve enormemente reducida. El objetivo es asegurarse de que Alemania no pueda volver a hacerlo, pero cuando Hitler llega al poder en 1933, comienza a romper ese acuerdo y los aliados se sienten impotentes al no poder hacer nada al respecto. Hitler quiere construir una marina que demuestre al mundo el poder extremo del Tercer Reich. Pero hacer realidad esta idea será una tarea hercúlea. Hitler es consciente de que la marina es muy limitada. Le gusta pensar que él es un gran líder militar, pero en realidad su formación militar se limita a la Primera Guerra Mundial, en la que alcanzó el rango de cabo. Y los asuntos navales es algo que no controla en absoluto. El Tirpitz y el Bismarck, los 2 grandes acorazados que está construyendo Alemania durante la década de los años 30, son más grandes y más alargados que cualquier embarcación que hayan hecho los británicos o los franceses. El Bismarck y el Tirpitz son tan grandes que hay muy pocos astilleros con la infraestructura necesaria para construirlos. Uno es Blohm & Voss en Hamburgo. El especialista en ingeniería militar, Mike Pavelek, explora el lugar en el que sigue habiendo un astillero en activo. Aunque hoy en día esté totalmente cubierto, es el mismo lugar, la grada número 9, en el que Blohm & Voss construyó el Bismarck. Imaginaos una grada inclinada que ocupara desde aquí hasta el borde del mar, a unos 300 metros de donde colocaron la quilla en 1936. Es emocionante, es el lugar donde construyeron físicamente el Bismarck. Los 2 barcos medían más de 240 metros de eslora, casi 40 de ancho y 60 de alto. Hoy en día aún se pueden encontrar los vestigios de su construcción. Esto es increíble. Forma parte del cinturón acorazado del Bismarck.
el blindaje que se colocaba en el exterior del casco para protegerlo en las zonas críticas. Este trozo sobró y después de la guerra se colocó y se dejó aquí. Es un trozo de acero gigante. El blindaje del Bismarck se diseña para soportar una carga explosiva de 250 kilos de TNT. Está muy bien blindado. Es el acorazado mejor blindado que el mundo haya conocido nunca. Los alemanes diseñaron en exceso sus acorazados, al igual que hicieron con todo. Los diseñadores crean cascos de doble capa y superfuertes. La construcción del casco doble implica que haya una capa exterior de metal y una capa interior de metal. El casco exterior puede sufrir daños mientras que el interior permanece intacto. Para soportar los ataques de torpedos, proyectiles de artillería y bombardeos aéreos, cada uno cuenta con 22 compartimentos herméticos que aíslan las inundaciones internas. Los compartimentos herméticos están diseñados para que si el barco recibe un impacto que logre romper el casco, esa sección se pueda cerrar para que el resto del barco no se inunde, se mantenga a flote y siga siendo viable como una plataforma de armas. Hitler está encantado con el progreso de su nueva estrategia naval y confía en el almirante Erich Raeder, un veterano de la estrategia de la batalla naval para revolucionar la marina alemana. El Bismarck y el Tirpitz son solo el primer paso del plan de Raeder, una idea que expone en un manifiesto conocido como el Plan Z. El Plan Z era un plan para ampliar enormemente la marina alemana. Raeder quería que la marina alemana desempeñase un papel importante en la dominación mundial. El Plan Z, en lo que se refiere a los acorazados, implica una serie de versiones más grandes y mejores que el Bismarck y el Tirpitz. El primero es el H-39, que pesa unas 55.000 o 60.000 toneladas, mide 265 metros de eslora y tiene una artillería más potente. Van más allá con el H-42, que pesa 90.000 toneladas y mide 300 metros de eslora. Y el último es el H-44, que es monstruosamente gigantesco. Pesa 155 toneladas y alcanza los 400 metros de eslora. Y sus cañones tienen 508 milímetros de diámetro. Por ponerlo en perspectiva, el calibre más grande que usaban los aliados durante la Segunda Guerra Mundial era de 210 milímetros, por lo que fue algo enorme. El coste total estimado supera los 33.000 millones de Reichsmarks, el equivalente a unos 184.000 millones de dólares actuales. Alemania debería ser la mayor potencia mundial. Y para conseguirlo, no le basta con tener solo los edificios más grandes, sino también los acorazados más grandes como símbolos del verdadero poder de Alemania. Pero no solo los astilleros más grandes de Hitler tienen la infraestructura para meter embarcaciones de este tamaño. Este es el dique seco más grande que he visto en mi vida. La solución nazi consiste en construir el Elbe 17, que se encuentra muy cerca de donde se está equipando el Bismarck en Hamburgo y es uno de los diques secos más grandes jamás construidos. Mide 350 metros de largo, 60 de ancho y 14 metros y medio de profundidad. El barco que tengo detrás de mí es un buen ejemplo del tamaño y de la escala de los acorazados que Hitler quería construir durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler concede a Raeder recursos ilimitados para acelerar la expansión naval, pero con una condición. Quiere tener sus nuevos barcos pronto. Y pronto se evidencia el motivo de las exigencias imposibles de Hitler. En septiembre de 1939, Alemania invade Polonia. La respuesta desde Occidente es más rápida de lo que Hitler había previsto y los planes de Raeder corren peligro. Gran Bretaña y Francia declaran la guerra y de repente comienzan la Segunda Guerra Mundial. Esto tira por tierra los planes del Plan Z y crea el caos en torno al rearmamento futuro. Así que deja de lado el Plan Z durante un tiempo porque en ese momento el objetivo más inmediato es derrotar a Francia y eso se hará sobre todo por aire y por tierra, no por mar. En verano de 1940, las batallas en tierra de Hitler son todo un éxito. La Alemania nazi controla prácticamente todo el oeste de Europa.
A Alemania solo le quedaba un enemigo europeo al que batir: Gran Bretaña. Como Gran Bretaña tenía una potencia naval importante, esta era la oportunidad de aumentar la flota alemana para que fuera grande, potente y fuerte, y así presionar a Gran Bretaña hasta derrotarla. Y un elemento clave de esa flota sería el icónico U-Boat. La debilidad de Gran Bretaña, su talón de Aquiles, era que tenía que importar materias primas para la producción industrial y alimentos para dar de comer a su población, de modo que si frenaban o bloqueaban los envíos, Gran Bretaña se rendiría. Después de que Alemania derrotase al ejército francés y ocupase Francia, controlaron un litoral que iba desde Noruega hasta el Golfo de Vizcaya. En ese litoral hay una serie de bases para los U-Boats. Ya no era necesario operar desde las bases de Alemania, ya que las de Francia les dan a los U-Boat un acceso más fácil y más seguro al Atlántico. La más grande de todas está en Lorient, un puerto de pesca en Bretaña. Alemania necesita convertir el puerto en una fortaleza indestructible para proteger y mantener los U-Boats. El problema está en que, a diferencia de los submarinos modernos, los U-Boats necesitan regresar a la base constantemente. Un submarino nuclear moderno puede estar patrullando durante meses seguidos dada su tecnología nuclear. Los U-Boat eran muy diferentes. Al usar una mezcla de motores diésel con motores y baterías eléctricas, solo podían adentrarse en el mar durante semanas, porque se agotaba el combustible y tenían que regresar a la base. Y no eran grandes embarcaciones, tenían una cantidad limitada de agua potable y alimentos para almacenar en su interior. Y eso era tan importante como que la tripulación estuviera en forma, sana, y fuera capaz de combatir. En septiembre de 1940 abre la nueva base de Lorient para reparar U-Boats. Además de reabastecer a todos los U-Boats, también se analizan con detalle cada vez que vuelven de patrullar. Pero ¿cómo se puede sacar del agua algo que pesa más de 1 millón de kilos? La primera solución de los nazis consiste en utilizar las instalaciones existentes en Lorient. Esto era un puerto de pesca, y aquí había una rampa con una estructura en la parte inferior y una grúa en la parte superior para sacar los barcos pesqueros del agua y colocarlos sobre los raíles. Cuando llegan los nazis, usan el mismo sistema para sus U-Boats. Usaron una plataforma gigante que había aquí. Se subían desde el puerto y se colocaban en la estructura, la cual giraba y se movía hasta una zona de reparaciones. El punto fuerte de los U-Boats es su capacidad para esconderse debajo del agua. En tierra, los submarinos sin protección son realmente vulnerables. Estar aquí al aire libre no era ideal, sobre todo porque los bombarderos aliados comenzaron a atacar esta base en el verano de 1940. Para proteger los U-Boats, la base necesita una mejora. Así que los nazis idean una segunda solución. Estas dos estructuras, de 16 metros de anchura y muros de más de 1,5 metros de grosor, se construyeron en tan solo 4 meses. Y son los primeros búnkeres de reparación de U-Boats de Lorient. Esta es la plataforma con ruedas original sobre la que se apoyaban los U-Boats. Se ha modificado para soportar el peso de barcos más grandes al incluir unos puntales adicionales. Pero básicamente tiene el mismo equipamiento. Se puede ver la importancia de llegar al casco para que fuera accesible y así llevar a cabo todas las reparaciones vitales. Lo que hace que estos edificios sean vitales en los primeros días es la protección que le ofrece su construcción arqueada. Desde aquí se puede ver la forma distintiva del búnker, con su techo curvado y sus paredes inclinadas. Se construyeron así con la intención de que si caían bombas desde el cielo, rebotasen en los laterales. Como no existía ningún nombre para designarlo, los alemanes comenzaron a llamarlo Dombunker, que en alemán significa búnker catedral. Es fácil entender el motivo. A pesar de que se sigan utilizando hoy en día, los Dome Bunkers son una solución temporal. Tienen el tamaño justo para meter U-Boats pequeños y no las embarcaciones grandes que los alemanes planean construir. El almirante Karl Donitz es el comandante de la fuerza de U-Boat de la Marina alemana.
El almirante Karl Donitz necesitaba muchos más U-Boat. Creía que si tenía 300 U-Boat y siempre había un tercio de la flota en el mar, podría ser capaz de cortar las provisiones marítimas de Gran Bretaña. Pero al inicio de la guerra, Alemania y sobre todo el almirante Donitz solo tenían 22 U-Boat operativos para luchar en esta campaña contra los británicos. Hitler pensaba que la esencia de la potencia naval eran los acorazados, porque eran embarcaciones de prestigio. Eran embarcaciones que proyectaban la imagen del poder nazi fuera de sus fronteras. Era un hombre que solía dibujar imágenes de acorazados en su tiempo libre. Pensaba que la potencia naval se basaba en barcos con una gran plataforma para la artillería y no pequeños U-Boats bajo la superficie. 10 meses después de paralizar el plan Z del almirante Raeder, este se vuelve a poner en marcha. Y los primeros megabarcos de Hitler están preparados para zarpar en el mar. En mayo de 1941, el Bismarck se prepara para su primera misión. Su nombre en clave es Ejercicio Rhin, y su tarea consiste en atacar los convoyes atlánticos que abastecen a Gran Bretaña con materias esenciales para seguir luchando. 23 de mayo de 1941, Estrecho de Dinamarca, Atlántico Norte. Cuando el Bismarck zarpa, los británicos están decididos a hundirlo cueste lo que cueste. Y no solo porque tengan miedo de su potencial como arma, sino también porque saben que hundirlo les supondría mucho prestigio. Pronto, los barcos de la Marina Real Británica persiguen al Bismarck, encabezados por el HMS Hood, el orgullo de la flota británica. El Bismarck y el Hood se enzarzan en una batalla con artillería pesada. Esta grabación alemana muestra los enormes cañones de 380 milímetros del Bismarck disparando al Hood desde casi 16 kilómetros de distancia. El Bismarck hunde el Hood con un impacto directo. Probablemente el HMS Hood sea el barco más famoso de la Marina Real Británica, más incluso que sus acorazados y que sus portaaviones. Es el barco que todos los británicos conocen, por lo que hundirlo con un solo proyectil supone un duro revés para los británicos y un gran éxito para Raeder. Pero el Bismarck también sufre daños. Ahora todos los barcos disponibles en la flota británica persiguen al Bismarck en busca de venganza. Dos días después, los aviones del portaaviones británico Ark Royal interceptan el megabarco de Hitler. Y lo atacan con torpedos de 460 milímetros que pesan 725 kilos. Uno impacta contra el objetivo. El torpedo impacta contra el talón de Aquiles del Bismarck. Explota en el puente de mando en la parte trasera de la embarcación, por lo que inunda esta sala, bloquea el timón del Bismarck y marca el devenir de esta gigantesca embarcación. El 27 de mayo de 1941, tras casi 2 horas de bombardeo continuo, el acorazado más grande de Hitler se hunde en su viaje inaugural. Fallecen casi 2000 marinos. Hitler pierde la confianza en Raeder y en su plan Z. Se suspenden los barcos de clase H y se destinan todos los materiales a construir U-Boats. El 19 de octubre de 1940, 7 U-Boats atacan 2 convoyes. En solo 48 horas hunden 34 barcos aliados. Esto era el tipo de logros que necesitaba Donitz. Todo lo que se hundió fueron barcos y recursos perdidos. Estaba haciendo mucho daño a Gran Bretaña. Así que Hitler ordena aumentar la producción de U-Boats y construir una base indestructible.
Se ha elegido un lugar de 200.000 metros cuadrados en la península de Keroman para construir una enorme base de U-Boats. Las obras comienzan con el primero de los dos búnkeres, el K1, en febrero de 1941. Su construcción supone una cuarta parte de todo el hormigón que han utilizado los nazis en Francia y cuesta casi 2.600 millones de dólares actuales. Los retos técnicos son enormes. Estos edificios miden más de 100 metros de largo, 100 de ancho y 18 de alto. Se necesita una enorme cantidad de recursos para que resistan los cimientos. Para levantar las bases lo antes posible, los nazis deciden construirlas sobre un terreno seco. Pero hay un problema. La excavación de los cimientos muestra que el suelo es demasiado inestable como para soportar el peso de estas enormes estructuras. Los ingenieros estaban muy preocupados porque el edificio pudiera derrumbarse y hundirse, así que construyeron la estructura con unos cimientos a base de pilares. Se trata básicamente de largas barras de acero colocadas y clavadas de manera vertical en el suelo para evitar que se hunda el edificio. Tras colocar los cimientos, hay barcos, camiones y trenes que llevan 150 millones de kilos de materias primas al mes a Lorient para llevar a cabo la construcción. El 20 de diciembre de 1941, tras 10 meses de trabajo, se terminan las bases. Y solo 9 días antes, Hitler le había declarado la guerra a Estados Unidos. A pesar de tener dos de los navíos más potentes de la Tierra, los U-Boats nazis siguen sembrando el caos en el Atlántico y solo en diciembre hunden 27 barcos. Los U-Boats acaban con sus reservas de torpedos casi tan rápido como pueden reponerlas. Los nuevos búnkeres de U-Boats están listos, y las torres de entrada al puerto de Lorient también. El K1 y el K2 eran únicos porque solo había un punto de acceso desde el agua. Cuando entraban en el muelle, las puertas se cerraban y se bombeaba el agua gradualmente. Bajo el agua hay una estructura apoyada sobre una rampa de 10 grados. El submarino se fija sobre dicha estructura y sube por la rampa hacia las instalaciones del muelle. Posteriormente, los U-Boats salen a la superficie del K1 y se colocan en una unidad transportadora entre las dos bases. Esto es un submarino francés de la posguerra, pero la estructura es original y es realmente enorme. Tenía 32 ruedas que giraban sobre varios raíles, de izquierda a derecha y en paralelo respecto a las propias bases. Eso quiere decir que los U-Boats podían colocarse en posición en función del muelle que estuviera preparado para recibirlos. Este sistema es único, no hay nada así en toda la costa atlántica. Pero además es bastante vulnerable. Los U-Boats están expuestos al aire libre, pero lo más importante es que el propio sistema es bastante frágil. Si una bomba impactase aquí, todo el sistema quedaría totalmente inutilizado, y los U-Boats que se estuvieran reparando aquí no podrían volver a salir al mar, y por supuesto no podrían recibir más U-Boats en el K1. Se tardan unos 90 minutos en completar todo el proceso hasta que los U-Boats vuelven a estar a cubierto y a salvo. Es difícil describir lo grande que es este espacio. Y cabían 13 en toda la base, entre el K1 y el K2. Es tan alto que una grúa puente podía colocarse sobre el submarino y retirar el periscopio por completo. Sacar todo el periscopio que mide 5 metros de un submarino es solo una de las diversas reparaciones y comprobaciones que se deben hacer. De hecho, prácticamente la mitad de las reparaciones y de los ajustes que se hicieron a los U-Boats en la costa atlántica francesa se llevaron a cabo aquí. Por eso fue tan especial e importante para la campaña alemana de U-Boat.
El cambio de Lorient de puerto pesquero a base de U-Boat letal permite que los nazis alcancen 500 barcos aliados en 1941 y que los británicos estén a punto de rendirse. La guerra de los U-Boat era lo único que tenía Churchill en la guerra, tal y como afirmó más tarde en sus memorias. Tenía la posibilidad de que se cortaran los recursos británicos en el mar y eso hizo que centrara la atención en las Fuerzas Armadas británicas y en que los aliados ganasen la batalla del Atlántico. Los dirigió para que cazaran U-Boat en el mar y para que los atacaran en sus bases. Lorient, donde se han construido bases para proteger a la flota de U-Boats nazis frente a las bombas aliadas, se ha convertido en el primer objetivo de Winston Churchill. Y los diseñadores nazis temen que sus gigantes de hormigón quizá no sean lo suficientemente duros como para sobrevivir. El techo del Keroman II medía unos 3,5 metros de grosor. Era más grueso que los muros de Fort Knox. Creo que al principio querían hacer algo más grueso, pero tenían dudas con la ubicación, ya que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes como para soportarlo. Así que la base de Lorient tiene que evolucionar de nuevo. Los nazis comienzan a construir una base aún más grande y confían en que sea inexpugnable. El K3. Esta nueva base necesita unos cimientos más fuertes. Se construye gracias a unas presas gigantes que contienen el agua del mar y se apoyan sobre el propio fondo marino. El edificio superior también está fuertemente reforzado. Miles de toneladas de barras de acero se unen como a modo de armazón. A su alrededor se ha construido un revestimiento exterior de madera. Se ha vertido cemento húmedo en su interior y se han comenzado a construir las bases. El hormigón en sí es bastante fuerte en compresión cuando se aplica una fuerza de presión, pero en tensión es muy débil, se quiebra y se rompe. Así que básicamente por eso ponemos acero en las estructuras de hormigón, para evitar que se rompan cuando se aplique tensión. Cuando explota una bomba, se genera una enorme onda expansiva o de presión, y cuando esta impacta contra la estructura, los muros tienden a doblarse, y básicamente la parte trasera del muro quiere expandirse y abrirse en tensión. Así que el hormigón se partiría y el muro podría derrumbarse. Pero con el acero se consigue la fortaleza en el lateral del muro donde hay tensión para evitar que se derrumbe. El K3 se construye a una velocidad impresionante. Se vierte hormigón durante las 24 horas del día para que las bases estén construidas antes de que se produzca el ataque de los aliados. Pero a pesar de la amenaza de Churchill, los cielos están despejados. A finales de 1942, el enorme búnker K3 está prácticamente terminado. Es una fortaleza de hormigón con enormes portones de acero que vigilan la entrada a los muelles y que pueden drenar el agua en solo unas horas. Pero el techo que cubre el complejo es el mayor logro de la ingeniería nazi. En Keroman III quieren ir más allá con el techo de 3,5 metros de grosor. Quieren uno que sea más grueso. Así que revisan el diseño y se les ocurre añadir en el tejado construido 2 vigas prefabricadas con forma triangular, para así crear una separación de casi medio metro. Y encima de esa zona construyen otro tejado de 3,5 metros, y en total se consigue un tejado de entre 7 y 7,5 metros de grosor. Es el grosor que tiene un autobús de 2 plantas. Son 3 capas de hormigón sólido situados sobre la estructura que hay debajo. Dönitz ha pedido una capa indestructible y parece que los ingenieros alemanes la han conseguido. Achtung, Sprengung. En enero de 1943 se destruyen las presas que se construyeron para contener el mar durante la construcción y las bases del K3 por fin se abren. Los bombarderos británicos y estadounidenses lanzan un ataque tras otro contra las bases de los U-Boats, pero apenas consiguen resultados.
Así que Churchill cambia de táctica. Si no puede destruir las bases, en su lugar tendrá que destruir la ciudad de Lorient. La idea era que si se lograba destruir la ciudad, acabar con la mano de obra civil, la infraestructura, la red ferroviaria, las vías de comunicación, al menos así se obstaculizarían las operaciones de las bases de U-Boat o incluso se lograría inutilizarlas. Noche tras noche, día tras día, los bombarderos siguen sobrevolando la zona lanzando en total 60.000 bombas incendiarias y 500 bombas con fuertes explosivos hasta arrasar la ciudad. Se destruye el 75% de los edificios y algunas zonas reciben una media de una bomba incendiaria por metro cuadrado. En medio de la devastación en Lorient, las bases de U-Boats resisten. Pero los aliados están decididos a acabar con ellas y a construir la bomba más grande de la historia. La Tallboy. La Tallboy era una bomba especial, una bomba que pesaba 5 toneladas y que llevaba 2 toneladas de explosivos. Se lanzaba desde 6.000 metros, por lo que cuando alcanzaba su objetivo viajaba a la velocidad del sonido, con la esperanza de que penetrase en el tejado reforzado de las bases de U-Boat. Se lanzan 11 de estas bombas gigantescas sobre la ciudad. Solo una impacta directamente contra las bases. Pero con una Tallboy podría ser suficiente. Esto es realmente increíble. Es el punto donde la Tallboy impactó contra el búnker. Puede verse claramente dónde estaba la línea original del tejado. Recordad que había 3,5 metros de hormigón, así que la bomba los atravesó y arrasó con ellos. Pero además se puede ver el espacio entre los tejados y por tanto distinguir la segunda capa. Lo más impresionante es que apenas hay una sola marca en la capa del tejado. Y aunque se pueda creer que fue horrible para las personas que estaban abajo trabajando en el propio búnker, en realidad no sufrieron ningún daño. Se mire como se mire, es una proeza increíble de la construcción defensiva. En abril de 1943, la flota de U-Boats alcanza su cifra de submarinos más alta con 400. La guerra en tierra se vuelve en contra de Alemania, tras las derrotas en Stalingrado y en el norte de África. Y también en contra de los U-Boats. Los aliados se dan cuenta de que nunca derrotarán a los U-Boats en su indestructible base de Lorient. Así que desarrollan una tecnología para derrotarlos en medio del mar. Los servicios de inteligencia de los aliados eran capaces de interceptar las comunicaciones de alto nivel. El almirante Dönitz tenía que comunicarse constantemente con sus U-Boat para coordinar sus ataques, y estos también se comunicaban entre sí porque los aliados podían localizarlos y destruirlos. Están a punto de cazar a los cazadores. Los aliados desarrollan un equipamiento para detectar las señales por radio de los U-Boats y descifran el enigmático código secreto de Dönitz, por lo que pueden leer los mensajes de los U-Boats. Al descifrar los mensajes en clave, los comandantes de los convoyes británicos saben dónde estarán exactamente los U-Boats. Los destructores y bombarderos escoltas se tienden su propia trampa desde Islandia. La superioridad tecnológica de los aliados demuestra ser decisiva en la campaña del Atlántico. Hunden 243 U-Boats en 1943. Pero Hitler aún tiene un megabarco a su disposición. Ordena que el Tirpitz se dirija a una posición estratégica clave en Noruega.
Noruega es importante para la Alemania nazi por diferentes motivos. Es un objetivo posible para la invasión aliada. Por eso el muro atlántico de Alemania se extiende desde el norte de Noruega hasta la costa española. Y además está muy cerca de la ruta de los convoyes del Ártico, donde la Marina Real Británica escolta barcos hasta Rusia para abastecerse de provisiones vitales para el esfuerzo bélico ruso. Así que, si los alemanes quieren acabar con esos convoyes, tienen que hacerlo en Noruega. El plan de Hitler con el Tirpitz pronto empieza a dar buenos resultados. El Tirpitz no necesitó salir del puerto para suponerle un problema a la Marina Real Británica. El miedo a su presencia fue suficiente para que los aliados usaran recursos extra para escoltar a los convoyes en vez de usar esos barcos en otros sitios. Esto le viene bien a Hitler. No quiere enfrentarse a los aliados, no puede permitirse más pérdidas en la flota. Hitler tiene un plan para su preciado acorazado. En marzo de 1943 lo envía a un punto situado más al norte para merodear en un fiordo ártico. El Tirpitz pasa 18 meses anclado en Kafjord, justo detrás de mí. Hay varios motivos para explicarlo. Uno es que es un barco enorme y necesita mucho combustible, y como tampoco hay mucha actividad a su alrededor, necesita ahorrar combustible, por eso no se mueve. Para Churchill, el primer ministro británico, el Tirpitz comienza a adquirir una gran importancia. Lo llama la bestia, y no solo porque quiera acabar con él, sino también porque es un arma muy letal. En el caso de acabar con el barco, se lograría una victoria psicológica tremenda. Y su objetivo es hundir el Tirpitz, al igual que ya hizo con el Bismarck. El Tirpitz está muy bien protegido en Kafjord y la mejor manera de atacarlo es desde el aire. Pero los nazis idean una táctica defensiva revolucionaria. Mirad, es increíble. Es una especie de campamento prehistórico. Pero estas son las bases de las máquinas que generaban humo. Y estos son una especie de botes donde estaba el gas. Lo blanco son zonas quemadas. Salían nubes con un humo blanco y muy espeso, con el objetivo de cubrir el fiordo y ocultar el barco para que no lo vieran los bombarderos enemigos. Se podía llenar un espacio realmente enorme y hacerlo en menos de 10 minutos. Pero hay un problema. Era estupendo utilizar estos enormes contenedores de humo para ocultarte en una enorme nube sin que te viera el enemigo, pero lo malo es que tú tampoco veías al enemigo. Para evitar cegarse por su propio humo, los nazis explotan el terreno accidentado de la zona. Los alemanes colocaron armas antiaéreas en lo alto de las colinas y sobre el humo, así podían ver el avión enemigo. Y aquí hay un puesto, un muro circular que se hizo con piedra de la zona. Pero en la parte superior hay hormigón. Es decir, que las armas se fijaban en una especie de montículo. Y, ¿veis esto? Se apoyaban en este hueco circular. Además, tenían una situación ideal, con una vista increíble en ambas direcciones, por donde venían los bombarderos enemigos desde varios kilómetros de distancia. Y hay muchos como estos. Aquí hay uno, allí otro, e incluso otro más por allí. Es como una especie de mini fortaleza. Este lugar está muy bien defendido para proteger los barcos que hay debajo. 15 de septiembre de 1944, Yakodnik, Rusia. En septiembre de 1944, dos escuadrones de Lancasters, incluidos los Dambuster de élite famosos por sus legendarios ataques en Alemania un año antes, despegan de una base de repostaje al noroeste de Rusia. En el Tirpitz suenan las sirenas de ataque aéreo para avisar de que se acercan unos bombarderos. El humo de los botes de defensa invade el fiordo y comienza a cubrir el barco. Desde la plataforma del Tirpitz, sus ametralladoras disparan una cortina de fuego cuando la primera oleada de Lancasters despliega su carga letal. Una de las 16 bombas Tallboy lanzada impacta directamente en el Tirpitz.
Imaginad la devastación que debió haber provocado. Cayó en lo alto de la cubierta y llegó hasta la parte inferior. Hizo un agujero de 12 metros en un lateral y el agua salió a chorros por todas partes. Había muertos por todos los lados, pero resulta que no lo hundió, solo sufrió daños graves. La increíble ingeniería del megabarco lo ha salvado. Los compartimentos herméticos y el casco doble han evitado el hundimiento. Pero a nivel interno, el daño es catastrófico. No se puede arreglar, ya no es navegable. Solo sirve como plataforma flotante para la artillería, para nada más. Así que sus días en el mar se han terminado. Pero los británicos no saben que el Tirpitz está fuera de combate. Para ellos sigue siendo una gran amenaza. Y eso supone un balón de oxígeno para los nazis. Los ingenieros arreglan el agujero gigante del casco y cuando la guerra se les complica a los nazis, el Tirpitz pone rumbo hacia el sur para proteger el puerto estratégico de Tromsø. Los alemanes, para proteger el barco, levantan un banco de arena bajo el barco para mantenerlo a salvo. De modo que si vuelven a alcanzarlo, no se hundiría. Por defecto, el Tirpitz forma parte del muro atlántico. Quizá los nazis piensen que el Tirpitz no puede hundirse, pero cometen un error crucial. Se han adentrado en el rango de bombardeos de la Real Fuerza Aérea Británica que opera en Escocia, y la megaarma nazi sigue siendo su objetivo número 1. Los escuadrones británicos están decididos a terminar lo que han empezado y lanzan otro ataque contra el Tirpitz. Esta es una grabación real del ataque con Tallboys al Tirpitz. La primera bomba que cae impacta directamente. Sacude el barco. En 90 segundos, 6 toneladas de bombas explotan encima y alrededor de la embarcación. Las ondas expansivas de las bombas que explotan en el fiordo provocan que el Tirpitz se tambalee y se salga del banco de arena a modo de protección. Rápidamente entra el agua y el Tirpitz se vuelca con 1.700 hombres a bordo. El hundimiento del Tirpitz marca el fin de las aspiraciones navales de Hitler para siempre. A finales de 1944, en el oeste, los aliados avanzan hacia Europa. En el este, los soviéticos se acercan a Berlín y ahora los 2 megabarcos de Hitler, símbolos del estatus del Tercer Reich, están bajo el agua. Al final, los megabarcos de Hitler fracasan porque no son suficientes y porque no cuentan con el apoyo de otros buques de guerra, ni lo que es más importante, por potencia aérea, ya que no hay portaaviones. Y en la Segunda Guerra Mundial necesitas acorazados con potencia aérea, y eso fue algo que los nazis nunca desarrollaron. Los barcos grandes son cosa del pasado. La potencia aérea y submarina es la clave en esta guerra. Y no es casualidad que los aviones jugasen un papel clave en el hundimiento de ambos barcos. En 1945, Hitler y su imperio caen ante los aliados. La base de U-Boats en Lovian fue uno de los últimos bastiones de la resistencia nazi. Incluso cuando Berlín estaba cayendo, las indestructibles bases de U-Boat demostraron serlo. Solo se rindieron ante los aliados 2 días después de que terminase la guerra.